Es decir, la gente llega, las personas llegan y tienen como ese deseo de que no solamente estén dos o tres o cuatro, sino que es ese como más, ¿qué se podría decir? Tal vez natural, bueno, el hecho y siempre está esa motivación de llegar y de reunirse y bueno, ¿a quién se le comparte? Pero cuando ya llega a cierto número de personas y cuando ya se encuentra en un lugar donde el lugar ya se llena con ese número de personas, parece que en ese momento llegar a algo como de, ¿qué se podría decir? No sé, como comodidad o conformismo, de decir, bueno, ya como el lugar donde estamos ya está lleno, entonces ahora comencemos a lo que decía el hermano en el video, comencemos como a hacer la iglesia para las personas que ya están dentro de la iglesia. Eh, y pues se da como esa situación. Sin embargo, hay algunas otros eh, ministerios, digamos, que como que no pierden ese impulso y guardan un equilibrio. Entonces, a la vez que se están cuidando a las personas que están dentro de la congregación, siguen los hermanos enfatizando en también, pues, compartir y predicar el evangelio a otras personas. Entonces, de pronto yo en este caso lo podría ver de eso, que no todas las congregaciones siguen con el mismo impulso, sino que llega un momento como que donde el impulso ahí se queda y ya se vuelve más netamente pastoral que complementarlo con la parte evangelística. Así es, totalmente de acuerdo. Juan, ¿tenía levantada la mano? Qué pena es que sí quería participar, pero tengo un fondo musical ahorita, si lo alcanzan a sentir. Bueno, ya. Sí, pues lo que quería pues aportar es que, digamos, ¿qué más uno que desearía que pues que la congregación donde uno asiste estuviera múltiples personas, o sea, muchas personas, ¿sí? Y, y claro, porque también es importante, como decía el pastor en el hermano ahí en el video, poder respaldar la renta, los biles, ¿cierto? Las facturas, pero no es la base vital, esos son como las añadiduras o las cosas que van saliendo en el camino. Obviamente, pues uno tiene el fiel propósito de compartir de Dios. Cuando uno comparte de Dios, no quiere decir que necesariamente todas las personas van a asistir a la iglesia. A veces sucede cuando que uno comparte del Señor, pues o las personas se afirman en otra iglesia, ¿sí? Pero pienso yo que el propósito inicial es ese, ganar a las personas para el Señor, independientemente de que se van a congregar en nuestra iglesia o no. Pero Mm, sí, como dice el pastor Alex, se puede llegar a como a la comodidad, ¿no? De así y perder el foco de el salir de las puertas y quedarse ahí en la congregación. Apoyo eso que él dice, sí, pues se nos puede llegar nos pasa, ya es cuando viene el Señor y como nos ala las orejas con este tipo de movimientos como Rupton, ¿no? De poder salir y alcanzar a las personas afuera de la congregación. qué chévere, me gusta ese pensamiento, definitivamente que creo que todos tenemos un problema con el evangelismo, ¿no? Creo que aunque todos sabemos el deber, la responsabilidad, ya hay un momento en que nos sentamos y nos sentimos ya simplemente cómodos, no vemos la necesidad. Bueno, y si la iglesia es grande, posiblemente dice, no, pues ya aquí ya tenemos el grupo de personas que necesitamos, ni para qué pensar más fuera de eso, mucho menos pensar en el evangelismo misionero, el que implica otro tipo de sacrificios, abandonar muchas cosas.
Entonces nos quedamos ahí. Entonces sí creo que a veces una vez la iglesia crece al tiempo que es, como que sí, las cosas giran en torno a la iglesia más que cualquier otra cosa. Y mientras haya el grupo de personas que asisten o participan en esa iglesia, como que ya no se ve la necesidad de hacer más afuera de eso. ¿Algún otro comentario que el Señor les coloque a ustedes con respecto a este punto? Hay en el diario una pregunta, dice, ¿cómo te sientes con la afirmación? Ser discípulo es unirse a la misión de Jesús. ¿Y cómo se está resolviendo esto en tu vida? Ser discípulo es unirse a la misión de Jesús. ¿Y cómo se está cumpliendo eso en tu vida? ¿Qué tal esa? Bueno, pues, ¿puedo participar? Sí, sí. Pues ser discípulo de Jesús es aprender de las enseñanzas del Maestro. ¿Qué es lo que hace a una persona ser discípulo? Que está siguiendo las enseñanzas de otro, que sabe más. Por eso hay un maestro y por ende hay un discípulo. Entonces, ¿qué es un discípulo? Es el que aprende del maestro, el que sigue las enseñanzas, el que está buscando, indagando. Y, y volviendo un poquito a la pregunta anterior, antes que se me olvide, infortunadamente, muchísimas iglesias eh, se quedan después de que comienzan a tener X cantidad y en cada iglesia es diferente. Dejan a un lado el enfoque de alcanzar a los perdidos y esperan que lleguen a la iglesia. Entonces ya no van más afuera. Y pues seguir a Jesús en su misión es que él dijo, hey, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pues primero que todo no nos podemos quedar localmente. Nos toca ir, pues, después de lo local, nos toca ir a lo más lejano y luego lo más lejano y luego hasta el último de la tierra. Que muchos se quedan es localmente, muchas iglesias no tienen ni siquiera idea de misiones nacionales, mucho menos de misiones internacionales. Pues hombre, ahí no están siguiendo a Jesús en su misión. Y la otra es que en cada iglesia, como decía, llega un número X donde ya entra la comodidad. Y entonces ya no van afuera, como mencionaba Junior al comienzo. Y pues para que haya un discípulo, pues tiene que haber alguien que tuvo que haber sido alcanzado o evangelizado, en otras palabras. Pero no, muchas iglesias, muchísimas, y eso, por ejemplo, en Estados Unidos, las iglesias tradicionales, que tienen 100, 200 años los edificios a veces, y caben 500 personas, pero van 50, y van las mismas. Y si llega uno nuevo es porque encontró la puerta abierta y entró, pero no porque fueron a evangelizar. Entonces, eso no es hacer discípulos, ni tampoco es estar con Jesús en su misión. Y pues no me le estoy entrando solamente a Estados Unidos, eso se replica en muchos países de otras maneras también. Entonces, eso no es ser discípulos, eso no es hacer discipulado. Y para que haya un discípulo es que hubo una persona que fue alcanzada y pues no podemos esperar a que entren a los templos, no, no lo van a hacer. Especialmente en los países de América que ya somos cultura poscristiana. Somos cultura poscristiana. Europa lo es desde hace 70 años. Estados Unidos lo es desde hace 50 años. En Latinoamérica es una cultura poscristiana desde hace 20 años. Ya hablar de Jesús o la iglesia, eso ya es pasé. Entonces es difícil. A veces es más difícil alcanzar a alguien en una cultura poscristiana que en una cultura que tiene otros dioses y que estaba buscando el que era. No, esta gente en las Américas, en mi opinión, ya están tan acostumbrados a la imagen de Jesús que en cualquier iglesia, denominación, culto, secta, lo que sea, es más difícil, mucho más difícil alcanzarlos, opino. Vos dijiste una segunda parte de la pregunta que hiciste ahorita, pero se me olvidó. Es que seguir, es decir, ¿cómo te ves tú en seguir a Jesús en su misión? ¿O qué entiendes por ello? No, pues entonces seguir a Jesús en su misión es ir a alcanzar la gente que posteriormente me toca discipular. Y pues ¿por qué la iglesia no discipula? Pues porque no sale a evangelizar. ¿Y por qué no sale a evangelizar? Porque la mayoría de la gente ni siquiera ha leído la Biblia de pasta a pasta, no tiene idea de qué es lo que tiene que hacer. Entonces va a la iglesia 10, 20, 30 años, en mi opinión, en mi observación, y nunca han leído, perdón, nunca han leído la Biblia de pasta a pasta. Por lo tanto, no saben qué es lo que tienen que hacer.
viven escasamente de los sermones que les den cada semana y de la reunión semanal y sentirse bien con los hermanos y hermanas. Y muchos no evangelizan. Hay unos que sí, y gracias a Dios por esos que sí, pero hay muchos que no. Y esos que no es porque como no tienen la mente de Dios, porque no han leído las escrituras, porque no saben qué hay que hacer, porque a veces comienzan discipulados. Por ejemplo, hay una iglesia donde asisto, tienen unos discipulados y se demoran como 4 años todos los discipulados, y ni siquiera es para yo salir grabado en técnico, tecnólogo o profesional en teología, no, es para hacer menos cursos. Y en esos cursitos es para que la gente medio conozca de la Biblia, pero sin esos cursos, o sea, ¿cuándo van a conocer la doctrina X? No, pues por allá en el noveno curso. ¿Cuántos años en el futuro podré a mí me parece un mal sistema, me disculparán, pero me parece un mal sistema. A mí me parece el mejor sistema es que nos dediquemos a leer la Biblia, que toda la gente en la iglesia lea la Biblia, y ahí se cubren todas las doctrinas, y ahí se cubre toda la mente de Dios, que es lo que hay que hacer. La gente a veces no evangelizar porque como ellos mismos no conocen las escrituras, no conocen la mente de Dios, entonces saben que si se ponen a hablar con otros, si le hacen una pregunta, van a quedar perdidos y no van a saber qué decir. Entonces, por la ignorancia de las escrituras consciente, ni siquiera se atreven a hablar para que no los agarren con los pantalones abajo, por así decirlo. Entonces, yo creo que hasta que no leamos la Biblia de pasta a pasta como cristianos todos y cada uno, no podremos conocer entonces bien la mente de Dios, no estaremos motivados lo suficiente para salir a evangelizar, pero ya conociendo toda la mente de Dios, a leer la Biblia de pasta a pasta, si me hacen una pregunta, aunque no me la sepa todas, por haber leído la Biblia, ya tendré una respuesta más educada que darle a aquel potencial nuevo discípulo que estoy evangelizando. Y que potencialmente podré después de evangelizar, discipular, porque ya me leí el manual, ya le puedo contar qué es lo que dice el Señor. Pero sin leer el manual no sé ni qué decirle, y eso es lo que le pasa a muchos cristianos que no saben. Tenemos unos muy pocos en la iglesia, muy buenos, creyentes, pero la mayoría no conocen la palabra, no conocen la mente de Dios, y pues obviamente les cuesta evangelizar y discipular a otros. Disculpen que me extendí tanto, no era mi intención. Está bien. Sí, sí, sabes que me causó una curiosidad de lo que dices con respecto a muchas iglesias que llevan aquí 200, 500 años, y son las mismas iglesias con menos personas, solamente que con un grupo de personas que han envejecido con el paso de los años. Y realmente pues tiende a desaparecer porque como la falta de discipulado y de evangelismo pues va a ser muy obsoleta la iglesia en un momento donde la iglesia definitivamente se va a perder porque no va a haber quien retome ni no hay una generación que se está formando, no se está pasando el batón para la siguiente generación, y ese es uno de los peligros que se está viviendo y que está sucediendo. Juan, veo que levantaste tu mano otra vez. ¿Estás en Eh, oración con las manos en alto o querías decir algo? sí, no, mentiras. Pienso que todo tiene que ser un equilibrio, y de pronto lo que le ha pasado a muchas iglesias aquí en Estados Unidos y en otros países es que se ha concentrado solo en la parte del discipulado. Y si vamos, digamos, al Nuevo Testamento, en la preparación que hacía el Señor de los apóstoles, discípulos, él iba acompañando con el evangelismo, iba apropiando a ellos del discipulado. Sí. Es lo que yo he podido ver, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que o bien pueden llegar a haber congregaciones que se enfocan en el evangelismo, pero no retienen el fruto. O hay otras que se enfocan solo en el discipulado. Pienso que las dos cosas tienen que ir muy de la mano, porque como pues dice el hermano que hablaba ahorita, eh, a veces eh, se gana, se gana a alguien, pero esta persona queda sin herramientas, ¿sí? Sin herramientas para rebatir argumentos. Eh, a veces puede llegar y pasar, decir que conoce tal versículo, pero no sabe dónde queda. Sí, eso es importante también, y desde los primeros pasos, y esa es como parte de uno de hacer discípulos, es que tenga el contacto
desde el primer momento con la palabra, desde el primer contacto con la palabra. Eh, es importante, pero también yo pienso que cuando alguien conoce al Señor, y yo me acuerdo de mis primeros pasos, cuando había o sea, el primero de esos, había un juego, tal vez no conocía muchas cosas de la palabra, pero yo le compartía a uno y otro, ¿sí? Eh, y vemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. A veces no necesariamente tenemos que estar tan preparados. Obviamente hay que prepararse, no estoy desmeritando eso, hay que prepararse, pero, pero pienso que ese fuego por compartir lo que Dios hizo en nosotros debe ser la motivación más grande para evangelizar. Y sí, no apoyo el argumento de enfocar y fundamentar bien en argumentos bíblicos a las personas que se apasionen por leer, pero pues también el que primero, el nuevito, el que llega por primero, o sea, tiene una pasión que de alguna manera sabiamente tenemos que aprovechar. O sea, ese nuevo le comparte a todo el mundo y nosotros tenemos que estar atentos ahí a acompañarlo, a hacer ese pequeño, ese Timoteo ahí. Eso es lo que quería comentar. Y sabes que sí, eso es muy importante, ¿no? Miren, lo me impacta mucho que ustedes se dan cuenta, los testigos de Jehová, cómo se comportan aquí, en Colombia, y en todos los países iguales. Usted los va a ver varias veces a la semana, temprano en la mañana, en la parada del bus, la estrada de la escuela, en el metro. En Colombia uno los ve igual. Tienen un afán, un deseo, un compromiso que dedican horas, pero es parte de su inicio. Y en eso nos llevan una gran ventaja, porque nosotros, nuestras iglesias, mejor dicho, se hace evangelismo cuando el pastor o hay una campaña, algo especial que se está haciendo, pero no es un estilo de vida. El discipulado no hace parte de la iglesia. Ahora, les hago esta pregunta. Dice Mateo, entre las profecías con respecto a la venida del Señor, dice, y será predicado este evangelio en toda la tierra, y entonces vendrá el fin. Si las estadísticas que tenemos son exactas, más o menos correctas, podemos estar hablando que cristianos como nosotros, más o menos evangélicos, ¿sí? Porque cristianos son más de 2.000 millones, incluyendo la iglesia nominal católica, pero nosotros somos entre 700 a 800.000, a 1.000.000, a 1.000.000 de personas. Si todos nosotros adquiriéramos el compromiso serio de predicarle por lo menos a 7, 8 personas, cada uno de nosotros, todos los cristianos, conquistaríamos el mundo entero. El mundo entero. Pero si esa profecía está basada en que cada persona de la tierra escuche del Señor antes de que Él retorne, entonces la venida del Señor podría estar fácilmente a miles de años, sabiendo que más de 3.000 millones de personas no han escuchado de Jesucristo de una manera relevante como para poderlo hacer. Entonces, realmente tenemos un problema y una falla pero grande dentro de la iglesia en general, porque en la iglesia primitiva, el grupo de 12 apóstoles y esas personas que recibieron la unción del Espíritu Santo revolucionaron el mundo y llevaron el mensaje hasta donde les permitió, con todas las limitaciones de transporte, de comunicación, no celulares, no mensajes, de texto, no micrófonos, no nada. Pedro estaba haciendo de las suyas por diferentes áreas en toda Europa y aún Felipe en África. Entonces creo que nos debe poner a nosotros mucho esa parte de reflexionar que tenemos que mejorar nuestra parte del evangelismo a nivel general de toda la iglesia. Creo que ese es un punto que debemos recordar. A mí siempre me cuestiona mucho esa profecía del Señor y será predicado el evangelio, pero ¿cómo será esa parte cuando todavía nos falta, cuando hay tantas y tantas personas en el mundo que todavía no han escuchado el mensaje de salvación? Que Dios nos ayude, que Dios nos dé gracia y que nos dé visión para cumplir y vivir la misión que Jesús
e encomendó a sus discípulos, por la cual ellos estuvieron dispuestos a hacer todas las cosas. Vamos a mirar el segundo video, mis amados. Denme un segundito. Escuche con atención la siguiente pregunta. ¿Es para nosotros la iglesia? ¿O la iglesia también es para las personas que están allá afuera? Imaginemos a una de estas personas que asisten ya a nuestra iglesia, mirando por una parte lo que es la iglesia en sí y por otra parte mirando lo que es el mundo o las personas que están allá afuera. Esta persona ha sido enseñada en nuestra iglesia y ha captado, sin que se lo hayamos enseñado, sin que se lo hayamos dicho una sola vez, que el discipulado se trata de lo que hacemos dentro de la iglesia. Ha captado que un buen discípulo asiste con regularidad a la iglesia, que un buen discípulo ayuda en las diferentes áreas en la iglesia y que un buen discípulo no vive como los que viven fuera de la iglesia. Piense por un momento que tal vez el mensaje que hemos enviado ha sido este, o lo que nuestras congregaciones han captado, es que el discipulado es sobre lo que hacemos en la iglesia y el evangelismo es lo que hacemos fuera de la iglesia. Por lo tanto, para ellos es posible ser discípulos sin compartir su fe. Y eso significa que pueden tener o pueden hacer una elección. O quiero ser discípulo o quiero ser evangelista. Trágicamente, el 97% de los cristianos deciden que serán discípulos y no evangelistas. Lo que esto significa es que hacemos las cosas bien en la iglesia, pero no estamos llegando a las personas que deberían cruzar por las puertas de nuestra iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero también es el Salvador de este mundo. De modo que esto nos debería hacer pensar que Él quiere que sus seguidores estén relacionados con las cosas que Él quiere. Así es que, mis amados, por lo tanto, Él quiere que la iglesia, que es su cuerpo, se preocupe por lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es salvar a los perdidos. Por lo tanto, el propósito de la iglesia es ir allá afuera al mundo, lo cual Jesús nos los dijo que lo hiciéramos así. Así que el discípulo es un evangelista también. ¿Está claro ahora? No hay confusión. Él, el buen discípulo, sabe lo que significa, porque seguir a Jesús en realidad significa unirse a la misión de Jesús para llegar a las vidas de esas personas que están perdidas en el mundo y que no saben nada acerca de Jesucristo. ¿Se da cuenta? El discipulado y el evangelismo van juntos. Si hubiera un ejército de personas en tu iglesia que lo entendieran de esa manera y salieran a sus comunidades y se infiltraran entre personas para ayudarles a saber quién es Jesús, sin duda esto haría una gran diferencia. Así que si queremos que el reino de Dios se expanda, tenemos que hacer discípulos verdaderos discípulos, y de esa manera veremos el crecimiento. Bueno, tremendas palabras las del pastor. Estas nos dejan muy cuestionados. ¿Cómo podemos ser nosotros miembros de una iglesia? ¿Cómo queremos ser llamados hijos de Dios y seguidores del Señor y no evangelizar, no compartir las buenas nuevas de salvación a las personas? Ese es un concepto bien tremendo. 97% de la iglesia. ¡Wow! Piense en ese número. 97% de la iglesia está cómoda donde está. Así que lo que decimos, de los miembros que llegan a nuestra iglesia, casi que podríamos decir una gran cantidad de ellos llegan por accidente.
Unos llegan simplemente porque uno que otro se decide y se lanza y sale del rebaño y quiere hacer algo diferente a todos. Pero el 97% de la iglesia está cómodamente escuchando todos los domingos sermones, aprendiendo, creciendo, conociendo a Dios, a todo un Dios que conoce, menos queriéndolo dar a conocer a Él, ¿sí? Quiere un Dios unipersonalizado, un Dios para Él solo, un Dios que lo salve a Él solo, pero realmente no es un Dios que ama a todas las personas. Esto de verdad que nos hace reflexionar. Yo recuerdo una frase que leí hace algún tiempo de Charles Spurgeon, que él decía que si las personas que no conocen al Señor quieren irse a una eternidad sin Cristo, que lo hagan, pero que lo hagan por encima de nosotros, que tengan que saltar por encima de nosotros, no sin antes que nosotros los hayamos agarrado de pies y manos y les hayamos compartido de la vida eterna y la eternidad sin Él. Que, o sea, cualquier cosa que quieran hacer con su vida lo puedan hacer, pero no van a hacerlo sin primero pasar por nosotros. Y eso implica no solamente que vamos a estar como un obstáculo a que ellos se pierdan, sino también que vamos a estar dispuestos a hacer todo lo que sea necesario por salvarlos. Creo que esto nos debe hacer un poquito reflexionar y de pronto esto nos serviría también para cambiar el enfoque y las predicaciones que nosotros damos cada domingo, donde la mayoría buscan tener contenta a la iglesia, enseñarles de muy aspectos positivos, muy aspectos de prosperidad, muy aspectos de muchas cosas que mantengan la mente y la conciencia tranquila, pero que en poco realmente a veces nos desafían a que nosotros hagamos eso por otras personas. Y eso creo que nos debe hacer reflexionar y pensar qué estamos haciendo con el ministerio y con la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos una responsabilidad, tenemos un deber. Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. Y ese era un joven pastor, pero le dijo, haz obra de evangelista. Y ese no es un don especial, es un don para todos nosotros que tenemos que hacer, utilizar y explotar. Cuéntenme ustedes qué opinan de esta reflexión y de lo que les acabo de decir. Sí, Pastor Willy, probablemente hay que en los temas que se abordan, que se tratan en las congregaciones, eh, pensum, bueno, cómo se organiza toda la serie de temas para la parte del discipulado, eh, no olvidar la parte del evangelismo, Así es. no olvidar esa parte del evangelismo. De pronto en este tiempo se está haciendo pues énfasis a muchos otros temas y, y pues se están viendo como los resultados, ¿no? Se están viendo hoy en día como los resultados. Indudablemente cuando el evangelio es predicado, pues viene una bendición también de Dios sobre la tierra o sobre la nación sobre la cual se predica el evangelio, pero si no nos cuidamos y si solamente nos comenzamos después a enfocar en temas que tienen que ver con la bendición que Dios está trayendo sobre un lugar o una tierra, pues ahorita que David hablaba del término poscristiano, me acordaba y lo he visto, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, mira cómo Dios bendijo Inglaterra, Alemania, el mismo Estados Unidos y bueno, muchas otras naciones más. Y uno ve que vino el Evangelio, luego vino una bendición pues material también y parece que al darse el enfoque nomás sobre las bendiciones que Dios estaba trayendo, se descuidó ese evangelismo y, y pues hoy se están viendo los resultados en muchos de esos lugares, ¿no? Que son potencias, tienen un desarrollo tecnológico pues innegable, tienen sus monedas son fuertes en comparación con las de otros países, pero entonces si se descuidó esa parte del evangelismo y de estar alcanzando
o proclamando o predicando la palabra de Dios para los perdidos, pues eso es lo que se está viendo, que son fuertes en eso, son potencias en eso, pero pues, ¿qué pasó con el Evangelio? A tal punto que hoy en día, como que lo que se está viendo es que de Latinoamérica o de otros países tienen que enviar misioneros a esos lugares para volverlo otra vez a recordar, y es una enseñanza. Esperemos que aquí en Colombia, eh, pues no sé, eso sea como una alerta, y que nosotros como ministros, viendo esos reflejos, pues hagamos de alguna manera algo, ¿no? Y no Ujú. nos confiemos nuevamente, porque de pronto hay un auditorio grande y hay, no sé, 5.000 o 10.000 personas, digamos, no, ya esto es un gran mover, un gran avivamiento de Dios porque tenemos un templo, pero mientras estamos esos 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 o 50.000, mientras estamos esas 2 horas, ¿cuántos en ese momento por la calle están yendo en los buses, en las bicicletas, en los vehículos o a pie? ¿Cuántos de ellos están yendo que no conocen del Señor? Y pues nosotros estamos contentos por esa parte. Entonces, pienso que de alguna manera se tiene que volver a retomar ese, o no sea, no sacar el evangelismo de lo que se está enseñando dentro de las congregaciones. Ya pues lo que los demás compañeros consiervos aporten también para eso, pues yo inicialmente eso es algo que pensaría que se puede hacer, pues más lo que mis compañeros consiervos puedan aportar en este momento. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Juan, Yolanda. Pues definitivamente es algo que es en lo cual meditamos esta mañana y es, pienso que la compasión. Y yo pienso que la compasión nos saca de la comodidad. Y la compasión definitivamente nos ayuda a morir para poder llevar mucho fruto. Eh, pienso que el Señor nos está moviendo a eso. O- y si estamos acá es porque el Señor nos está llamando a eso, a que salgamos. Nos está dando un impulsito en amor para que salgamos, hagamos lo que tenemos que hacer. También nos está dando estrategias, definitivamente, pues reitero lo que he visto en los evangelios. Nuestro Señor salió con sus discípulos a compartir de la palabra, a ver la necesidad, y muchas veces dice, él sintió compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor. Al ver ese ejemplo en su maestro, los discípulos hicieron lo mismo, ¿sí? Obviamente, pues cuando vino el Espíritu Santo, pues fue más fuerte ese fuego. Pero yo pienso que, pues primero debemos aplicar de ahora en adelante, tiene que cambiar pues como nuestro chip. Y si ganamos a alguien, pues hacer la tarea no solamente discipularlo, sino hacer el acompañamiento porque, como les decía, el fuego está encendido en ellos y necesita, hablaba ahorita el hermano pastor, de eh, fundamentarlos bien, ¿sí? Poderlos respaldar, que yo pienso que eso en los apóstoles servía mucho. O sea, ellos sabían quién era su mentor y se sentían así respaldados. También tenían muchas cosas que aprender, pero exactamente es la compasión y el acompañamiento de el nuevo en disipularlo y en, como decía el pastor Astudillo, poder transmitir o colocarle ese ADN a estas nuevas generaciones de creyentes del evangelismo, ¿sí? Y definitivamente pues lo haremos pues saliendo también nosotros de nuestra comunidad para ir a llegar y podemos así transmitirle. Y
Y parte de eso, digamos, como han comenzado los avivamientos, ha sido algunas personas que se han movido a compasión y han clamado por el Señor y han salido, ¿cierto? A buscar y se ha podido transmitir y gracias a muchos de estos avivamientos se ha llegado la evangelia a nosotros. Pero entonces sucede eso, que después ya nos hemos acomodado y nos hemos encerrado las cuatro puertas y no hemos salido. Pero en eso también podemos ver el ejemplo que ellos le compartieron a alguien y le ayudaron a ese alguien a hacer lo mismo, a transmitir, a evangelizar y a ganar para retener el fruto. Así es, gracias. Creo que esa palabra me queda marcado en el corazón y es la palabra compasión. Posiblemente esa es una de las razones por las que de pronto no actuamos, no nos movilizamos en este aspecto. Si hubiese esa compasión en nuestras vidas, seguramente habría otros resultados y habría otra incomodidad en nosotros para disponernos a salir y alcanzar a aquellas personas. Creo que eso es algo que movió al Señor. Como dice él, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas como ovejas que no tenían pastor. Ese tipo de amor, esa es definitivamente una clave para movernos a nosotros hacia los perdidos. Gracias, mucho. ¿Y algún otro comentario en esa noche que queramos decir? Complemento algo allí, Pastor Willy. Algo con el aprendizaje, lo de la azotea, y que nos permitió, a ver, dentro de las reuniones de oración y de intercesión, algo que me confrontó y que nos confrontó con el grupo. Cuando nosotros tenemos las reuniones de oración e intercesión, no sé en qué momento o en qué lugar estábamos orando por el trabajo de las personas, estábamos orando por las casas de las personas, por los bienes de las personas, por, bueno, que las personas necesitaban sanidad. Y vea lo tremendo que Dios estaba obrando. Y gente sin trabajo estaba teniendo trabajo, gente sin casas estaba teniendo casas, gente que estaba enferma estaba recibiendo la sanidad. Eh, y nosotros nos agarrábamos por eso, y ahorita que mencionaron esa palabra compasión, aunque bueno, ese será tema después para eh, para otra reunión y poderla estudiar y analizar. Entonces, nosotros por lo menos estábamos haciendo esto. Y mucha gente recibía esas bendiciones, igual después se iban de la compasión también. Uno a veces puede pensar, no, vea, estábamos teniendo compasión porque estábamos orando por todo esto de las personas. Sin embargo, pues también las personas se estaban yendo. Y en estos días estábamos lo mismo, y cuando entramos, por ejemplo, a lo de Derruptov, me di cuenta y dije, oiga, estamos con el grupo de intercesión, llevamos como casi un año y no estamos orando porque Dios nos use para ir a alcanzar a los perdidos. Y eso ha sido un choque porque comenzamos a reunirnos y tuvimos inclusive que tomar una decisión con mi esposa. Digámonos, la reunión era así como esta donde estamos en este momento, sino que con otra aplicación. Entonces, cuando íbamos a orar, venía la gente. Ay, mire, pastor, lo que pasa es que tal persona dijo que esto y está la petición para que oremos por esta petición. Mire que la otra persona trajo esta petición por eso y nosotros nos agarrábamos, Señor, mira esta petición, mira que esta persona está pidiendo esto, está pidiendo lo otro. Y como te digo, tremendo porque igual se estaban viendo las respuestas. Pero después de que entramos a lo de Derrupto, cuando viene en un mes, como que un buen día, ¡pum! Me imagino que sería el Espíritu Santo y dice, ¿y hace cuánto no oran por los perdidos? Mm. Y entonces nos reuníamos y venía la gente con esto. Y entonces uno, bueno, sí, pero vengan, ¿qué persona tienen? Vamos a orar por alguien perdido, vamos por no sé qué. Y comenzaba la gente como que a pensar, venga, pero a ver, ¿en qué perdido? ¿En qué perdido? ¿En qué perdido? Y volví a la reunión. Nosotros la hacemos los martes. Volví a otra vez la reunión y otra vez la gente volvía a traer las peticiones de personas, pero pidiendo por eso. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Cortamos esta interconexión o intercomunicación. La gente se conecta, pero no damos la habilitación del,
del micrófono, sino que con mi esposa comenzamos ayer a dirigir y ya llevamos, en este mes comenzamos a hacerlo. O sea, nos tocó así y estamos comenzando a meter la parte de, por ejemplo, como mi esposa ha estado compartiéndole a unas personas, yo también he estado compartiéndole a otras. Inclusive hemos estado llevando a la gente a que ore por los familiares también. Y nos dimos cuenta de eso, que llevábamos como, no sé, 1 año, 2 años en esta reunión, pero estábamos haciendo peticiones por las necesidades de las personas, pero se nos había olvidado pues lo de evangelismo. Entonces, ahorita que mencionaron esa palabra compasión, pienso yo, y viendo esto y recapitulando y aprendiendo de nuevo, que a veces uno piensa que compasión también es eso, ¿no? Es como que en el barrio le traigan todas las necesidades del trabajo, del estudio, de la universidad y de todo esto, y uno se agarra y como que uno a veces piensa que eso puede ser la compasión, pero ahorita que la tocaron, me quedó ahí sonando y, y quería compartirles esa parte del testimonio de algo que a través de Ruptov hemos tenido que comenzar a modificar en la reunión de intercesión y ha sido eso. Y a las personas de intercesión no les ha sido fácil porque nuevamente uno lo nota. Cuando uno llega el martes y pregunta, bueno, ¿por qué personas vamos a orar para evangelizar? Impresionante porque la gente no tiene, o sea, no dice, no, pastor, es que yo estoy yendo acá a irle a compartir a tal persona y ya está. O sea, impresionante. Y le estoy hablando de cristianos que llevan 10, 15 o 20 años y no tienen una persona, no traen el nombre de una persona nueva para orar por esa persona nueva, sino que traen las necesidades y las peticiones de otro índole. Wow, es una grande reflexión. Creo que no recuerdo realmente, creo que ha pasado mucho tiempo desde que alguien me haya dicho, pastor, oremos por tal persona para que sea salva o algo así. Definitivamente, la mayoría de peticiones y oraciones a veces casi son exclusivamente por necesidades, salud, económicas, problemas de X o de Y, pero con algo que sea una oración intencional en pro de las personas para que sean salvos, no muchas, las puedo decir casi contadas con los dedos de las manos. Y eso pues nos dice a nosotros que hemos perdido definitivamente el amor por los perdidos, el amor por las almas y eso es lo que conduce a la situación en la que nosotros hoy nos vemos en la iglesia actualmente con respecto al evangelismo. ¿Algún otro comentario antes que ya vamos a estar cerrando? Nos quedan ya 3 minutitos y no queremos pasarnos de esta hora para concluir este tiempo y dándole gracias a Dios por la participación de todos ustedes y retomar la próxima semana el tema, lo mismo del discipulado y el descubrimiento. ¿Alguien quiere participar? ¿Yoli? Voy a tratar de ser breve con mi aporte. Aquí estaba, no podía encender la cámara, pero aquí estaba. Pues yo siempre pienso en esta parábola donde habla de que fue movido a misericordia y tuvo compasión. Y entonces estas dos palabras para mí son muy claves. Y pues ahora yo cuando escucho casos que realmente, bueno, casos difíciles, yo digo, miremoslo con los ojos con los que lo mira Jesús, miremoslo con los ojos de compasión, miremoslo con ojos de misericordia, porque si no miramos con esos ojos con los que Jesús nos miraba cuando decía, perdónalos, no sabes lo que hacen, si no miramos con esos ojos estamos mal, o sea, realmente no hay en nuestro corazón lo que debe haber, lo que viene de parte del Señor, ¿no? Entonces, eso me impacta. Siempre yo pienso, ¿cómo miraba Jesús a pesar de todo lo que vivió? ¿Cómo miraba desde esa cruz a toda esa gente con ojos de compasión y de misericordia? Y pues así debemos nosotros mirar a la gente, por difícil y por dura y por corazones duros que sean. Y así les digo yo, mírenlo como lo mira Jesús, mírenlo como lo miraría Jesús. Dígale al Señor que le dé compasión, que le dé misericordia, o sea, que sienta dolor, dice, se está perdiendo, está mal, está lejos, está grave, no tiene al Señor, no tiene esperanza.
Entonces quería hacer ese pequeño aporte. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario en este día con respecto a este tema del discipulado? Bueno, yo quisiera agregar algo. Eh, digamos, y vuelvo porque yo siempre le hago como esa pregunta al Señor. Bueno, pues como ir a la fuente, ¿cómo lo hacías tú? Muéstrame a través de la Biblia cómo lo hacías tú. Y yo veo que él iba y compartía, motivaba a las personas a cambiar su estilo de vida, pero también él entendía que cada uno tenía como la propia, tomar la decisión, y algunos le seguían y otros no le seguían. Lo que nosotros definitivamente debemos movernos a esa compasión y decirle, mire, la salvación está aquí, la salvación está en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, en redimirnos y reconciliarnos. Y eso es a veces lo que nosotros callamos, lo que no deberíamos callar. Ya si la persona, como tú decías en el ejemplo de Charles Swindoll, perdón, de Spurgeon, eso, o sea, nosotros sí iría a hacer, orar, pedir porque esta persona se arrepienta, ¿sí? Eh, yo recuerdo que sí, definitivamente en algún tiempo nuestra oración, sí, cuando yo comencé los caminos del Señor, nuestra oración es, Señor, háblale, Señor, muéstrale tu verdad, muéstrale la salvación, ¿sí? Y si a lo que dice el pastor, ya a veces nos enfocamos es en pedir por algo que está necesitando la persona, no está mal, pero sin perder el foco de que lo primordial es la salvación, porque pues puede tener la respuesta y gloria a Dios por eso, de su trabajo, pero bueno, y su salvación, su alma, que Ujú. Totalmente de acuerdo, Juanito. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido muy, muy especial nuevamente el tema. Va a ir mucho más, que este tema es un tema grande, extendido, de lo que podemos aprender mucho, no solo de las experiencias, sino también de la forma en la manera que nosotros nos aproximamos y vemos este tema tan importante que hace parte de nosotros como hijos de Dios y discípulos del Señor. Y que el Señor nos ayude para que el Señor inspire y nos desarrolle esa visión para conectar a otros, para enfocar nuestras enseñanzas donde el evangelismo siempre tenga un toque, en cada enseñanza tiene que haber alguna manera de alcanzar o tocar las personas. Que nuestra visión sea siempre las personas de afuera, que nuestro esfuerzo y nuestra mayor inversión sea siempre en hacer discípulos, en predicar el evangelio, para que podamos de esta manera cumplir y soñar con la posibilidad de evangelizar en todo el mundo basado en la visión que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Le voy a pedir a David, ¿por qué no nos despides en oración en este día para concluir? Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Bueno, vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por todas las bendiciones que nos has dado toda esta semana, en esta reunión también. Gracias por tu amor, que, que nos abriga no solamente en nuestra existencia, en que suples para nuestras necesidades físicas, sino que nos das el pan espiritual, que nos das ese maná espiritual, que nos das esa guía, nos llenas desde nuestra inteligencia, nuestras emociones, en nuestro espíritu. Gracias, Padre, porque no solamente nos suples lo físico, pero nos das lo más importante, el conocerte a ti, conocer tu mente. Gracias por todo lo que has hecho para que nosotros lleguemos hasta este punto, para reflexionar en lo que tú quieres. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por modelar todo esto para nosotros. Por 4000 años antes de que tú vinieras a la tierra,
muchos desde su lógica y desde su razón y desde su fe te vieron y te siguieron. Y qué bueno que estos últimos 2000 años tenemos este ejemplo de Dios hecho carne. Gracias, Señor Jesús, por guiarnos, por formar este movimiento de discipulado. No solo dejaste a los ángeles, no solo dejaste a un grupo en particular de seres por allá, sino a nosotros, a los mismos seres humanos por quienes moriste y ahora nos encargaste de llevar tu mensaje a otros. Discúlpanos, perdónanos por ser tan negligentes en no llevarlo a cabo al nivel que deberíamos hacerlo, al ritmo que deberíamos hacerlo, con la constancia que deberíamos hacerlo, por las veces que nos callamos, por las veces que no nos movemos, que no modelamos, que no hacemos. Perdónanos, Señor Jesús. De todas maneras, gracias por darnos al Espíritu Santo que nos guía, que nos acompaña. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, por dirigirnos, por comunicarnos, hacernos entender, revelarnos las verdades del Padre, del Hijo, las que están en las Escrituras. Espíritu Santo, ayuda a llenar nuestras bocas cada vez que tengamos la oportunidad de hablar. Danos la sabiduría y la inteligencia para el hacer también. A veces nos da pena, a veces no se nos ocurre qué es lo que tenemos que hacer, pero te pedimos que nos des ese empujoncito para hablar o para hacer lo que tenemos que hacer para unirnos a Jesús en su misión y reconciliar este mundo con el Padre. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros, lo que haces por los ángeles que colocas en nuestro camino, así no los veamos, así no entendamos algunas cosas que haces, pero pues gracias porque podemos confiar en ti. Sigue abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestra práctica, nuestra obediencia, que podamos ser cada día más conscientes de lo que hay que hacer y que lo podamos hacer mejor, que podamos guiar a otros para que lo puedan hacer mejor y pues que podamos ganar almas y disipularnos, que no se quede en teoría, que no se quede en buenos ideales, que podamos marcar la diferencia. Un poco triste que solamente seamos 7 o 6 los que estamos aquí reunidos, cuando podríamos ser mucho más. Y cuando hay tantos clamando y diciendo que tú los uses, que tú los guíes, pero no se están uniendo a ti en tu misión. Ayúdanos a despertar también a tu iglesia, a tu pueblo, para que podamos hacer la labor que, que resta. Bendice esta noche de descanso, bendice el día de mañana y síguenos guiando y hasta que nos volvamos a ver la próxima ocasión. En Cristo Jesús, amén.